Muy buenas a todos. Primera entrada que vamos a tener de Neptuno en Aries este día 30, justo después del eclipse que vamos a tener de Sol. En Aries llega Neptuno, activando el grado cero del signo. Primera entrada que va a ser hasta el 26 de octubre de este año. Ahí ya volverá de nuevo a Piscis. Vamos a ver como un pequeño tráiler de todo lo que va a cambiar este tránsito a nivel de humanidad también. Tengamos en cuenta que hace un sextil con Plutón en Acuario y ya definitivamente el 26 de enero de 2026 entrará al signo hasta 2038. Bien, ¿qué es Neptuno y qué es Aries? Aries es el signo que rige nuestra identidad y nuestra individualidad, nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad guerrera o guerrero también para tomar la vida. Es el signo que toma la vida y Neptuno es el planeta regente de Piscis, es el signo que nos conecta con nuestra parte más mística, espiritual, trascendental, con la espiritualidad más elevada, con la compasión, también con la sensibilidad. Es una energía de mucha vulnerabilidad, también de mucha empatía. Es una energía también sumamente creativa, la energía de Neptuno. Y cuando entre en Aries, yo diría que va a haber como un reinicio también en la forma de crear, o muchos artistas de alguna manera que van a crear su propia forma de hacer arte de una manera como mucho más independiente. También la entrada de Neptuno a Aries, teniendo en cuenta lo que significa Neptuno y lo que significa Aries, en mi opinión, va a tener mucho que ver con usar esta parte compasiva en cuanto a soltar la guerra con uno mismo. La guerra desde más bien el ego, porque la energía de Aries también ahora tiene que conectar mucho más, bajar la impulsividad, bajar la competitividad, bajar la acción de alguna manera no a favor del ego, sino más al servicio del alma, que es la energía de Neptuno. Personas que tengáis a Neptuno en la casa primera, personas con mucha energía Piscis o con el ascendente en Piscis, estamos ya muy familiarizados con esta energía de Neptuno en Aries. Entonces, las personas que no estén tan familiarizadas ahora van a empezar a sentir lo que es esa enorme sensibilidad, esa enorme empatía, el ser como muy poroso en cuanto a lo que está aconteciendo alrededor. Es una energía que absorbe mucho la energía del ambiente, la energía de otras personas. En su energía baja también la energía de Neptuno puede ser el confundir ciertas figuras también con el Salvador o buscar constantemente el Salvador afuera también. Es una energía que nos invita a ser muy conscientes de que no hay ningún Salvador afuera, el Salvador somos nosotros mismos e incluso personas donde haya mucha energía Piscis o Neptuno, como decía en casa primera, o energía Virgo, también en el eje Virgo-Piscis, que puede haber como una tendencia a ayudar y a dar mucho hacia afuera. Pues ahora esta posición de la entrada de Neptuno en Aries, en el signo también que marca nuestra identidad e individualidad, es una invitación a salvarnos más a nosotros mismos, a saber cuidar mucho más nuestra energía también y que permitimos que de alguna manera entren en nuestro campo más energético o no, porque va a requerir y va a ser incluso una cuestión también de cuidado propio y de salud. Cuando tenemos un nodo sur en Virgo y un nodo norte en Piscis, el cuidar mucho nuestra energía a nivel individual y personas que por otro lado puedan tener como una tendencia a constantemente buscar el salvador afuera, e incluso a usar a ciertas personas también como un poco vasijas emocionales para echar sobre todo lo que es la ansiedad, el dolor, el miedo, sin tener en cuenta cómo eso está afectando a esa otra persona, también cómo mi energía está afectando a esa otra persona e incluso también sin entender o tener en cuenta que esa otra persona también tiene sus propios problemas y sus propias preocupaciones. Entonces, Neptuno en Aries es una invitación a la consideración, también a la autogestión, antes de volcar mis emociones, mis ansiedades, mis miedos en un otro, realmente preguntarme si esa persona quizás puede ahora mismo con ello o no. Quizás esa persona también está pasando por algún periodo complicado que yo no sé, porque esa persona se lo autogestiona o busca ayuda terapéutica para ello, y esto es un llamado a esa mayor, sobre todo, responsabilidad individual en cuanto a nuestro mundo más emocional, teniendo en cuenta que no hay ningún salvador afuera, que cada uno somos nuestro propio salvador, y esto tiene que estar muy presente también a nivel colectivo, incluso porque Neptuno en Aries, también ahora con toda la energía que se va a estar moviendo este mes de marzo, ya estos últimos días de marzo, abril y mayo también, con Saturno entrando en Aries, también es una energía que a nivel de sistema van a estar un poco como tanteando cómo anda el miedo colectivo, porque Neptuno tiene mucho que ver también con el inconsciente colectivo, y ahora cuando entra en Aries salimos del hechizo, salimos del engaño para ser muy conscientes de qué intenciones hay detrás siempre de esas narrativas constantes de mantener a las personas en una alerta continua y en un miedo continuo. Como suelo repetir esta frase tan conocida que muchos conocemos, filosófica,
que es el poder siempre radica en nuestro miedo, que cuando nosotros no tenemos miedo, ellos no tienen poder. Entonces tengámonos muy en cuenta con Neptuno en Aries, porque es ese guerrero espiritual, es la energía del guerrero Aries y la espiritualidad de Neptuno ahora expresada a un nivel individual, y cuando lo expresamos a un nivel individual es también en la unión colectiva en cuanto a plantarnos desde una solidez que también va a traer Saturno en Aries, una solidez, sobre todo una soberanía y un empoderamiento para decir no ante cualquier acontecimiento por parte sobre todo del sistema que tenga que ver con ese miedo, que tenga que ver con, de alguna manera, intentar hacernos creer que nuestro poder tiene que ser como cedido y que dependemos únicamente de que ellos nos salven cuando ya sabemos perfectamente cómo funciona, ¿no? Y sobre todo desde 2020, cómo recrean estas narrativas para mantener siempre el control mediante el miedo, un sistema que ya no se sostiene y no se va a sostener más. Pero Plutón en Acuario sabemos que nos aporta mucho poder al pueblo, pero ese poder hay que tomarlo. Y Neptuno llega a Aries haciendo un sextil a Plutón. Entonces, ante cualquier acontecimiento colectivo que sea en cuanto a intentar llevarnos a todos otra vez como en el rebaño, pues yo diría que esto va a ser un gran empoderamiento para levantarnos, para la revolución más social ante cualquier circunstancia de este tipo, para demostrar que ya no estamos en ese lugar, que ya no tenemos miedo y que por tanto ellos no tienen poder. Porque la entrada de Neptuno en Aries es una absoluta caída de caretas. En mi opinión, yo creo que va a haber como dos realidades en un principio, donde habrá personas todavía como muy agarrados a ese viejo sistema, a buscar el Salvador fuera, a que me digan lo que tengo que hacer, a que me digan hacia dónde me tengo que dirigir, y habrá otro grupo de personas que estemos más en un lugar de soberanía, de empoderamiento, y esto además comenzó con fuerza en 2020 también, donde vamos a ir creando progresivamente esta nueva realidad, esta nueva humanidad, que es hacia lo que nos lleva Neptuno en Aries, que es un nuevo ciclo para la humanidad y un fin de ciclo de muchos, muchos años. El tránsito de Neptuno pasando por todos los signos es un tránsito de 164 años que ahora se cierra para el reinicio como humanidad desde un mayor empoderamiento. La última vez que tuvimos este tránsito en Aries, que obviamente ninguno aquí hemos vivido o que recordemos por lo menos, fue en 1800, de 1862 hasta 1875. En esa época, que era otro contexto, entonces no podemos pensar que van a suceder cosas iguales como en aquel momento, porque ahora tenemos un desarrollo tecnológico muy potente que va a ir a mucho más cuando llegue Urano a Géminis, nos guste o no. Tendremos que tener muy en cuenta, porque Neptuno en su energía baja, también que voy a explicar ahora, tiene mucho que ver con el adormecer, tiene mucho que ver también con la evasión, con las adicciones. De hecho, pues, cuando estamos desempoderados estamos más en la víctima. La víctima ya a partir de 2025 no se sostiene. La energía de victimismo va a nacer una energía de mucho empoderamiento, y la energía de víctima se va a quedar muy en el caos, sobre todo, o en el miedo, porque esto ya no se va a sostener a nivel energético. Entonces, cuidemos esta energía de evasión también y esta energía de desempoderarnos a través de sustancias o temas que nos puedan como evadir también de nuestra fuerza, de nuestro poder y de la realidad, en este caso a través de la tecnología, porque también puede estar muy en cuenta el adormecer, sobre todo nuestra parte más espiritual, nuestra alma, de alguna manera, a través de lo tecnológico. Puede haber personas que caigan en esa narrativa también, que de alguna manera va a estar presente, y otras personas que se empoderen más desde el alma, porque lo que requiere esta posición también es poner nuestro yo al servicio del alma y ser conscientes que somos seres espirituales aquí encarnados en la tierra, y que no solamente existe lo que vemos con los ojos, vamos a ser mucho más conscientes de todo lo energético, de cómo yo siento sensaciones cuando estoy al lado de una persona en ciertos momentos de mi vida, cómo sobre todo las cualidades psíquicas y extrasensoriales, vamos a ver cómo se despiertan mucho más en cuanto a ser conscientes de esas cualidades que estaban en nosotros, que unos pueden tener como la antena mejor conectada o más conectada y otros menos, pero de una u otra manera esa antena está en todos nosotros porque forma parte de nuestra naturaleza. También eso es algo que ahora va a ser como un enorme despertar en esa área más espiritual. Como decía, estuvo entre 1862 a 1875, y en ese momento histórico, entre otras cosas, fue un momento en el que Alan Kardec, que fue un autor muy reconocido en esa época y pionero en temas espirituales, el espiritismo, la mediunidad, sacó muchos de sus libros sobre estos temas, y se aportó también, o hubo mucho crecimiento, yo diría creativo, pero una creatividad espiritual, es lo que nació mucho. Entonces yo diría que ahora va a haber como muchos artistas que de una manera más independiente, no dependiendo tanto de o de las industrias o de que otras personas le den como ese permiso de poder vivir de ello, van a alcanzar, yo diría, como mucho renombre. Incluso puede ser también a través de una creatividad que no sea solamente entretenimiento, sino que también esté como al servicio del alma, que sea una creatividad mucho más espiritual. También, en mi opinión, la creatividad es algo libre,
La creatividad no puede estar al servicio del adoctrinamiento o de ciertas industrias, sino que la creatividad, por lo menos desde mi punto de vista, es como una expresión del alma y es una extensión del alma y creo que con Neptuno en Aries esto lo vamos a hacer mucho más visible. También ahora voy a explicar Neptuno en Aries por cada casa de nuestra carta astral, también de una manera general, porque Neptuno pasando por ciertas casas pues va a ser un gran despertar creativo también para ciertas personas. En ese momento, entre 1862 y 1875, también hubo el nacimiento de lo que es la hipnosis, se desarrolló mucho, también la anestesia y ahora por ello también la anestesia, todo lo que es de alguna manera adormecer el cuerpo, ahora tengamos que, yo diría con esta parte tecnológica en cuanto a la época y el contexto actual, tener cuidado de no estar anestesiados a través de la tecnología. En aquella época también se desarrollaron guerras que estaban muy enfocadas más en el fanatismo o en ciertas ideologías y bueno, ahora iremos viendo también dependiendo del momento en el que estamos ahora, porque ahora es otro contexto, ahora Plutón está en Acuario. Yo recuerdo cuando hice el vídeo también de 2025, que podéis acceder a él si lo queréis ver, que hablaba también de la energía de este año, porque había algunos aspectos que podían ser como parecidos o similares a la época de la Guerra Mundial, pero Plutón estaba en Leo y ahora Plutón está en Acuario. Por tanto, de darse algún acontecimiento o querer asustar al colectivo con temas más bélicos, o de guerras, yo diría que ahora la guerra es más bien del pueblo contra ellos, contra este sistema que ya desde luego no se sostiene más y que nos ha intentado constantemente adormecer de todas las cualidades y de quién realmente somos y sobre todo adormecer nuestra alma para llevarnos a todos en el mismo sentido de rebaño, de una manera como muy automática para producir, para vivir un poco más desde la parte materialista, que no quiere decir que no tengamos que estar en la parte materialista, que también, porque vivimos en un mundo material, pero sin desconectarnos de esa parte también que es espiritual. Yo diría que vamos a asistir, sobre todo entre ahora el tránsito de Neptuno en Aries y Saturno entrando en Aries en mayo, al fin de grandes instituciones. En mi opinión, también este eclipse que tenemos ahora de Sol en estos próximos meses va a ser como la caída también de figuras de autoridad figuras de autoridad, instituciones, incluso grandes empresas también que estaban como muy consolidadas, que pertenecen muy al viejo sistema. Yo diría que vamos a ir viendo o una enorme transformación o la caída de todo ello. Porque sin duda alguna ahora es el nacimiento de una nueva humanidad, es el nacimiento de una nueva gestión social, vienen muchas cosas nuevas, cosas que no podemos ni siquiera saber porque es algo que no hemos vivido, que tendremos que ir viendo un poco sobre la marcha, dependiendo también de los aspectos que Neptuno vaya haciendo en Aries, pero sin duda vamos hacia cosas muy, muy nuevas. Plutón en Acuario haciendo ya el sextil casi exacto, también con Neptuno, cuando llegue Urano a Géminis en julio también y se forme el triángulo ya exacto en verano, iremos viendo también muchas novedades de hacia dónde vamos a ir, pero va a ser un mundo muy, muy distinto al que hemos conocido estos años anteriores. Por ello, también he titulado este vídeo Soltar la guerra con uno mismo y poner el yo al servicio del alma, soltar la guerra con quien nos han dicho que debíamos ser para que nazca una nueva identidad que no está al servicio del ego, sino que está al servicio del alma. Siempre este sistema y por el contexto social y la programación mental también que todos traemos está muy enfocada en dar mucha más vida al ego. También en olvidarnos de esta parte de nuestro plan de alma realmente que venimos a cumplir aquí como una experiencia que estamos viviendo en la Tierra. Vamos a empezar a ser como muy conscientes de todo ello y la apertura mental a nuevas formas de vida, a nuevas realidades, a recordar mucho quién somos. Vamos a recordar realmente, a reconocer desde un plano más energético nuestra energía o la conexión con nuestra alma y para ello tenemos que soltar sobre todo, yo diría la guerra con quien nos hemos creído que somos o con quien nos han dicho que tenemos que ser cuando ese yo no está tanto al servicio de quien realmente somos, cuando es un yo más enfocado en lo que se esperaba de nosotros, en cumplir ciertas expectativas de lo social, de esta programación también en la que todos de una u otra manera hemos estado para ahora poder como desprogramar y desaprender todo lo que realmente nos está separando de vivir realmente desde una mayor plenitud y desde nuestra esencia real. Porque ahora el camino que se nos abre por delante va a estar mucho más enfocado en los deseos del alma y no tanto del ego. Siempre que Saturno, Neptuno acaba el ciclo también y se van a unir los dos en junio, julio, ya van a estar en orbe de conjunción, pero no estarán exactos hasta el año que viene, en febrero, será cuando se unan en la conjunción exacta, pero es como cerrar un ciclo kármico, también entendiendo el karma como la consecuencia de nuestras acciones. Entonces, es un momento también de tomar esa enorme responsabilidad en cuanto a ser conscientes que nuestra realidad, que nuestro exterior está hablando de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros somos y estamos a un nivel más interno. Cambiamos nosotros
y cambia nuestra realidad. Es lo que Neptuno en Aries nos viene a mostrar también. Es una posición incluso en la que a veces podemos estar sintiendo como cierta falta de vitalidad, porque Neptuno es agua, va a apagar de alguna manera la energía de fuego de Aries y es también como un llamado a escuchar lo que necesito energéticamente, si necesito parar, si necesito descansar y sobre todo que mis acciones vayan más enfocadas en el deseo del alma y mis acciones vayan más enfocadas en un bien para otros, un bien propio para otros también y no solamente en el yo. Si con la llegada de Neptuno a Aries yo intento seguir viviendo desde una parte más egoica, más individualista, sin tener en cuenta cómo mis acciones o mis palabras repercuten en un otro, sin hacerme responsable de que mi realidad está respondiendo a cómo yo soy, a cómo yo estoy, sin hacerme responsable también de mis propias emociones e intentar volcar constantemente mis estados emocionales en un otro sin tener en cuenta que ese otro también está lidiando con sus propias situaciones. Esta falta de responsabilidad, de alguna manera, pues cuando está Neptuno en Aries lo vamos a sentir o a vivir, mejor dicho, desde una energía muy caótica, de mucha confusión, de sentirnos como muy desempoderados y de sentirnos como muy perdidos. También sería la energía baja de Neptuno, la energía de necesitar constantemente esa salvación externa, cuando lo que nos va a enseñar es que la salvación está dentro de cada uno de nosotros y ya no está ese salvador fuera. Por eso vamos a ver como muchos límites. También en este tiempo, ya desde el eclipse en Virgo, se nos ha mostrado dónde tenemos que poner límites o se nos han puesto límites también si estoy excediendo, si no hay límites, sobre todo en el pedir o si no hay límites en el dar. Es un momento de límites sanos, no quiere decir obviamente no estar para ayudar a una persona en un momento concreto, pero si esto se convierte en una constante de tener siempre en cuenta o ser tenido únicamente en cuenta para solucionar problemas de otros que tienen que solucionar otros, para sostener estados emocionales que uno no sabe sostener y esto me está drenando y me está generando como un malestar, incluso energético o emocional, pues es el momento ahora de poner límites, porque toca cuidar nuestra propia energía, teniendo muy en cuenta al otro, también integrando a Libra, pero sin dejar de tenernos en cuenta a nosotros mismos desde una responsabilidad sana y desde unos límites sanos. Personas, como decía, con mucha energía, Piscis, Virgo, sobre todo es el momento de salvación propia y de poner límites donde se requiere en todo aquello que no sea saludable, porque Neptuno es regente del nodo norte, no lo olvidemos, y ahí es donde estamos teniendo los eclipses. Fijaros que Neptuno es un planeta, como decía, regente de un signo de agua. El nodo norte también en Piscis tiene mucho que ver con el movilizar aguas, muchas lluvias, como hemos estado viendo, temas que pueden estar relacionados con el agua. En el tema también de la naturaleza puede haber cosas naturales o no tan naturales, porque ya sabemos que tenemos a Urano también en Tauro, que también tiene que ver con tecnología que modifica el clima, pero en cualquier caso modifica muchos temas de agua y Neptuno en Aries tiene que ver con ello y con el fuego, también al ser un signo de fuego, Aries. Por tanto, podemos ver temas relacionados con ello y cuando tengamos a Marte en oposición con Plutón, yo diría también temas relacionados con el aire, podemos ver sobre todo más en abril. Ya iremos viendo en cualquier caso a nivel colectivo, pero a un nivel individual, Neptuno en Aries es un llamado a poner en práctica todo lo aprendido en la espiritualidad, a aplicar todo lo que proclamamos también, porque no tendría ningún sentido que yo estuviera aquí explicando esta energía disponible si yo no me la aplico a mí misma. De la misma manera, incluso con Neptuno en Aries también el no idealizar, porque la energía baja de Neptuno tiene que ver con la idealización. Y esto también es como esa caída de velos de ver al humano también detrás, sobre todo de profesiones que pueden ser espirituales, donde hay personas que quizás creen que esas personas están siempre como en un estado como de total siempre plenitud o felicidad y bueno, nada más lejos de la realidad, al menos por lo menos en mi propio caso, porque aquí, por mucho que estemos en una profesión espiritual y de autoconocimiento, y en mi caso es como una necesidad y un anhelo del alma desde siempre el autoconocimiento y la autoindagación, pero como todo el mundo, aquí todos tenemos nuestros propios problemas también que resolver, tenemos nuestros altibajos. Yo personalmente me trabajo mucho a mí misma y de hecho voy a dejar aquí además una canción también que ayer compartió una persona con la que yo estaba haciendo una sesión para mi propio trabajo personal y antes de iniciar la sesión me mandó una canción para entrar como en sintonía con la sesión que yo iba a hacer para este trabajo interno que me pareció preciosa. Es una canción que seguro la mayoría conoceréis, pero que tiene una vibración y una frecuencia hermosísima para ponernos en una muy alta vibración, sobre todo con Neptuno en Aries. Entonces voy a dejarla aquí en la descripción por si la queréis escuchar y escuchar durante este tránsito, también sobre todo ahora al principio, ante cualquier acontecimiento donde quieran bajarnos la vibración. Puede ser un acto incluso psicomágico también, porque Neptuno en Aries tiene mucho que ver también con bajar la magia a la tierra y ser conscientes de cómo nosotros creamos y manifestamos en la realidad a nivel energético y cómo nosotros podemos cambiar también nuestra vibración, nuestra frecuencia y nuestro sentimiento emocional dependiendo de cómo nosotros también alimentamos nuestra alma, pues
Creo que esta canción, que tiene mucho que ver también Neptuno con la música y Piscis con el arte y con la creatividad, va muy en sintonía de alimentar el alma y las emociones y las moviliza desde una vibración muy elevada. Así que lo voy a compartir, lo voy a dejar aquí con vosotros también por si la queréis escuchar, si la podéis escuchar con auriculares y cerrar los ojos. Es un viaje, desde luego, pero bueno, en cualquier momento que la queréis escuchar creo que nos va a servir a todos para elevar esa vibración. Yo también la voy a tener muy en cuenta. Además, ayer se lo comentaba a ella también y bueno, lo quería compartir con vosotros, pero creo que Neptuno viene también un poco a ayudarnos si hay alguna persona que pueda tener como cierta tendencia a idealizar a figuras que puedan estar en trabajos más espirituales para poder humanizar a esa persona que está detrás de ese trabajo, y personas también que también se puede dar, porque Neptuno también puede subir como el ego espiritual, que se puedan sentir como en un lugar de estar dando como lecciones a otros constantemente, cuando aquí nadie se las sabe todas, ni mucho menos, y aquí estamos todos en un proceso evolutivo y con mucho trabajo importante que hacer y de nuestra propia sombra personal. Pues Neptuno en Aries quizás vaya a mostrar también el trabajo que le queda por hacer, porque de alguna manera nos lo va a mostrar también a todos para conectar con una mayor humildad, también para conectar mucho más con la unión, para conectar con esa sensación de que todos de una u otra manera estamos conectados, todo lo que sucede en nuestra vida nos está contando algo, también que es Neptuno en Aries, y empezar a ser mucho más observadores, cerrar los ojos físicos para abrir el alma, porque cuando cerramos los ojos físicos para poder entender y abrir el alma, empezamos a ver cosas que no estábamos viendo anteriormente y empezamos a entender las señales que hay detrás de los acontecimientos que estamos viviendo e incluso el aprendizaje que hay detrás, porque todo lo que se nos presenta en nuestra vida no es casualidad. Y cuando es algo frente a un otro, que es Aries frente a Libra, también el vernos en los espejos a través de situaciones u otras personas nos están contando algo que tenemos que empezar a ver en nosotros mismos y a trabajar, y cuando somos conscientes de ello es como una iluminación y una claridad que nos puede ser muy útil. Se puede resumir incluso Neptuno en Aries también con esta frase de cerrar los ojos para ver, abrir el alma para sentir, porque ahora toca encender el corazón. Y de hecho, con la llegada de Saturno, que la vamos a tener en mayo, cuando ya se empiece, ya está en orbe de conjunción con Neptuno, pero ya se empezará a unir en Aries también una vez que entre a final de mayo, Saturno, pues es como el momento de materializar nuestra real identidad aquí en la Tierra, de tomar una mayor solidez, una mayor presencia desde nuestra real identidad espiritual, haciéndonos por ello responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Habrá que cuidar también con Neptuno en Aries el fanatismo, porque va a disolver de alguna manera esta energía que es como más impulsiva o más conflictiva, pero sí que puede dar mucha fuerza a defender nuestro ideal o a defender con mucho fanatismo nuestra forma también de ver las cosas, y eso será algo también que tengamos que tener en cuenta desde la comprensión, desde la compasión, sobre todo cuando nos encontremos con situaciones que están como muy alejadas de nuestra forma de ver las cosas, entendiendo que cada uno estamos actuando y respondiendo a un plan de alma y tenemos nuestro propio proceso evolutivo. Yo diría también que este tránsito, especialmente quien lo tenga en la casa séptima, que ahora vamos a ver por cada casa, en la casa 11, también puede traer mucho contacto con personas que vamos a sentir. Esto es algo que ya se está dando, pero ahora la entrada de Neptuno en Aries como que lo va a bajar más a la realidad, con personas que podamos sentirnos como familia de almas, con personas con las que nos sintamos mucho más en sintonía desde un nivel de conciencia más similar o más en conexión desde una parte mucho más espiritual. Es una posición también Neptuno en Aries que yo diría que puede traer cambios en anhelos y sueños que se van a disolver y otros nuevos que pueden nacer, que nacen más del alma, pero en cambio personas que sí tengan anhelos y sueños que formen parte de ese plan de alma, que sea algo que le nazca del alma, pues también van a sentir esa materialización de los sueños en la realidad. Es una posición tanto el nodo norte en Piscis como Neptuno en Aries de cumplir sueños siempre que estén al servicio de nuestra alma y no tanto de nuestro ego, siempre que estén en el camino para cumplir con lo que es nuestro plan de alma elegido. Tengamos en cuenta que Neptuno también es un planeta que nos puede llevar como a sentir a veces como una especie de nube sobre la cabeza, cierta confusión, a veces cierta idealización también se puede dar. Es como una línea muy fina que hay entre la realidad y la ilusión y la imaginación. Entonces siempre será importante con esta posición, porque va a haber mucha energía de aire también y de fuego, el sostener esos pies en tierra antes de tomar decisiones importantes, siempre teniendo muy en cuenta lo que realmente es viable y lo que no es, porque Neptuno también puede traer a veces cierta decepción o desengaño, sobre todo si hay mucho fanatismo en la lucha por un ideal. Es como la invitación también desde la energía de aire a discernir si realmente es todo tal y como lo estoy viendo, o me estoy dejando mucho llevar también por las emociones, que tiene que ver también Neptuno
Yo diría que este tránsito también, sobre todo esta primera entrada, ya lo hemos visto en marzo, cambios radicales de vida, que ha llegado para muchas personas, como ya mencionaba también en el vídeo de marzo, por los aspectos que se iban a dar con los eclipses. Esto lo vamos a seguir viendo también en abril y mayo. Tengamos en cuenta que en abril ya empezará a estar directo Mercurio y Venus, volverán a pasar también entre abril y mayo por el grado de este eclipse, que van a despertar en el eclipse, en el grado del eclipse que hemos tenido entre Virgo, Piscis, y van a volver a pasar por el grado del eclipse que vamos a tener ahora en Aries y por el grado cero, por tanto, de Aries. Por tanto, yo diría que tanto en abril como en mayo también vamos a ver cambios importantes de realidad para muchas personas y decisiones de cambios de vida, mudanzas, cambios de trabajo, un nuevo yo. Es el nacimiento de un nuevo yo, quién realmente voy a ser ahora, que se pone mucho más al servicio del alma, porque esta energía nos va a ayudar a recordar y nos va a hacer recordar lo que somos incluso más allá del cuerpo, entendiendo que somos, como decías, seres espirituales encarnados en la tierra y que hay que abrir la mente también para poder usar esa parte que todos tenemos también y de que es parte de nuestra naturaleza, no solamente los sentidos físicos, sino empezar a abrir también mucho más los sentidos sutiles. Es una posición también, en mi opinión, para no preguntarnos tanto el por qué de las circunstancias que en nuestra vida se nos presenten, y esto lo comentaba también en el vídeo de 2025, sino empezar a preguntarnos para qué. ¿Para qué estoy viviendo ahora esta experiencia en mi vida? ¿Para qué la vida me trae o me quita este acontecimiento o esta situación? Porque realmente se nos está abriendo como un nuevo camino que está mucho más enfocado en el sentido de quién somos y en este plan de alma que venimos a desarrollar. Iremos viendo mucho más a un despertar espiritual, ya vamos viendo cómo se escucha mucho más, por supuesto, hablar de astrología, que es algo que ahora ya, antes no era algo nada habitual, ni muchísimo menos hace muchos años de esto. De hecho, cuando yo era mucho más joven y hablaba de astrología, no con todo el mundo lo podía compartir, pero ahora sí que estamos viendo esta apertura mental a todos estos temas más espirituales, incluso o energéticos, donde antes era algo como mucho más tabú que muy pocas personas teníamos como en cuenta. Y Neptuno en Aries aún va a dar mucho más fuerza a todo ello, pero en un principio, como decía, yo creo que vamos a ver cómo de alguna manera lo viejo ya empieza a caer, lo nuevo todavía no ha terminado de nacer, por eso se puede sentir como un poco caótico y ver cómo esas dos realidades, pero ya nos va a mostrar esta entrada de Neptuno en Aries hacia dónde vamos y lo que ya se va a consolidar a partir del año que viene, que es el fin de un ciclo muy largo y el nacimiento de un nuevo ciclo mucho más libre, mucho más en sintonía con nuestra parte espiritual, con nuestra alma para la humanidad, mucho más auténtico, en mi opinión, y mucho más genuino también y desde una unión y colaboración desde una mayor horizontalidad y mucho mayor también empoderamiento. Por ello que es importante el sanar y soltar la guerra con uno mismo, con quien me dijeron que tenía que ser, con quien me creí ser, cuando ese ser quizás no está tan en alineación con quien realmente uno es o con la vida que realmente uno ha venido a vivir. Dejar como de luchar con el afuera, entendiendo que todo lo que está aconteciendo afuera es un reflejo de cómo nosotros estamos por dentro. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud ante esas circunstancias, cambia todo y ahí empezamos a ser conscientes de lo creadores que somos y manifestadores que somos en nuestra realidad. Y eso es una enorme toma de poder. Como decía al principio, cuando tomamos ese poder, cuando recordamos ese poder, cuando conectamos con esa soberanía individual, se disuelve el miedo. Y cuando nosotros no tenemos miedo, pues a nivel externo nada tiene poder sobre nosotros. Vamos a ver a Neptuno por cada casa de nuestra carta astral. Si tenéis el tránsito de Neptuno en la casa 1, ascendente Aries, o podéis tener a Piscis en los últimos grados y parte de Aries también en la casa 1, a veces Aries puede estar entre dos casas, en un principio pasará por la primera y luego continuará a la siguiente, así que podéis tener en cuenta ambas casas también, pero ahora en este año 2025 Neptuno va a transitar los primeros grados de Aries. Si tenéis a Aries en la casa 1 y Neptuno va a transitar esta primera casa, va a ser la identidad, la individualidad, la que se va a poner sin duda alguna a este servicio del alma. Vais a empezar a sentir una enorme sensibilidad, mucha percepción de todo lo que acontece alrededor. Es un llamado, de hecho, a conectar con la espiritualidad y con una parte incluso mucho más creativa. También es un llamado a poner límites cuando Neptuno pasa por la casa 1 en cuanto a hasta dónde me puedo entregar y hasta dónde me tengo que cuidar a mí, porque puede haber mucha tendencia también a estar en un papel o de salvador o de víctima también, porque va a estar frente a la casa séptima. Entonces, mucho cuidado también con no caer en ninguno de ambos roles, donde cada uno, como decía, somos nuestro propio
salvador y cada uno tiene que hacerse responsable de uno mismo, aunque en algunos momentos obviamente se puede requerir la ayuda de otra persona, pero para hacerme cargo de esa ayuda, para tomarla como empoderamiento, no para esperar que esa otra persona sea el que de alguna manera me resuelva. El asunto con Neptuno en esta primera casa es un poco similar también a las personas que ya tenemos el ascendente en Piscis en cuanto a la enorme conexión con lo sutil que se va a despertar. Va a ser de hecho un gran despertar espiritual. Neptuno pasando por la primera casa, se puede sentir esa bajada también de vitalidad en ciertos momentos, observar muchísimo la energía cuando Neptuno pasa por la casa uno, sobre todo estando en lugares donde haya mucha gente, muchas personas, donde haya como mucho movimiento, porque vais a ser muy esponjas de todo lo que está aconteciendo en ese lugar, de la energía que se mueve en ese lugar. Eso a veces os puede dejar como muy cansados, como muy agotados, también incluso estar con personas donde empezáis a percibir o sentir cosas que no son visibles a través de los ojos o no se escucha a través de los oídos, pero estáis captando mucho más allá de los sentidos. Por tanto, es muy bueno cuando Neptuno transita por la casa uno daros espacios de paz, de tranquilidad, de estar en conexión con la naturaleza para poder de alguna manera recargaros energéticamente, y un llamado de apertura total a vuestra parte más espiritual e incluso creativa. También puede ser que se despierten grandes cualidades creativas que también podáis poner al servicio de vosotros mismos y de los demás. Va a bajar mucho la impulsividad con Neptuno en la casa uno también, para que esas acciones se pongan más al servicio del alma. Y es una energía Neptuno donde uno ya no puede actuar de una manera como muy apresurada o como muy acelerada, o de alguna manera sentir como que se me obliga a actuar. Con Neptuno en la casa uno, la acción nace del sentimiento. Es como yo voy a sentir cuando es sí, cuando es no, cuando debo tomar una decisión, cuando es el momento de accionar o cuando es el momento de parar. Es un tránsito que va a invitar a escuchar mucho lo que se está sintiendo, y qué estoy percibiendo y cómo estoy a nivel energético. Si Neptuno, en cambio, transita por la casa segunda, personas que tenéis a Aries, en la casa segunda tenéis una energía muy emprendedora y de mucha iniciativa en cuanto a llevar hacia adelante proyectos como para obtener ingresos, como propia fuente de ingresos. Y esto va a dar como mucho impulso a crear proyectos para generar ingresos con ellos, que sea una fuente de ingresos que esté muy en conexión con vuestra alma. Proyectos que pueden ser más creativos o proyectos que pueden estar muy enfocados en vuestra sensibilidad, en vuestra empatía, en vuestro servicio de alguna manera a los demás. También es una posición en la que hay que tener cuidado, eso sí, porque Neptuno al fin y al cabo nubla mucho la razón, y cuando está en la casa segunda podemos vivir experiencias relacionadas con temas económicos donde hay algo que es confuso, que es engañoso, que es poco claro. Entonces, siempre que Neptuno transita por la casa 2 tiene que estar todo tema económico muy claro, muy bien detallado y muy bien revisado. De hecho, nacerá una nueva manera de cuidar los recursos, también recursos que se van a invertir mucho más en la espiritualidad o en el propio autoconocimiento, y habrá que poner límites también cuando Neptuno entra en la casa segunda si hay un exceso de generosidad. Habrá que cuidar los recursos también, porque Saturno entrará también en esta casa segunda. Es una nueva manera de gestionar los recursos, y Saturno, de hecho, una madurez también en la gestión de recursos, donde da como la facilidad de crear nuevos proyectos, una nueva estabilidad. De hecho, emprendimientos o trabajos que me nacen del alma, pero donde se va a requerir también un esfuerzo, una perseverancia y una tenacidad. Si Neptuno transita por la casa tercera, aquí la mente más racional y más lógica se va a empapar de toda esta energía mucho más intuitiva y sutil. Por tanto, se va a despertar muchísimo la conexión con todo lo sutil, con todo lo espiritual, con la intuición. Sobre todo va a haber como mucha conexión entre la parte intuitiva y la parte racional. Esta unión de ambas puede ser algo muy útil también. Y si hay personas en la familia cercana, hermanos, primos, personas del entorno cercano con quien hay algo que solucionar o que hablar, yo diría que Neptuno y la entrada también de Saturno puede dar como una nueva comprensión mucho más compasiva a circunstancias del pasado, donde ahora se pueden hablar o se pueden entender desde otra mirada y desde otro lugar. Va a ser una posición muy buena también para abrirnos a estudios que tenga que ver más con lo místico, con lo creativo. Incluso puede ser un despertar a la música, a querer tocar algún tipo de instrumento, también a conectar con habilidades creativas que me llenan el alma, o estudiar también para adquirir algún nuevo aprendizaje que me llena el alma y que me pueda ser útil también al entrar Saturno en la casa tercera, donde de alguna manera voy a tomar como una mayor responsabilidad también de mi mente, de cómo nutro mi mente. Si Neptuno va a transitar nuestra casa cuarta, esto sí que es un llamado a qué es realmente lo que yo quiero y quién soy yo más allá del entorno familiar. También quién soy yo dentro de mi familia, de mi raíz. Yo pertenezco a mi familia, pero expresando toda esta parte que es individual, que es
diferente, que es única y que es genuina. También Neptuno, entrando en la casa cuarta, va a ser un llamado a buscar un espacio en el hogar donde de alguna manera tenga como ese espacio de paz y de tranquilidad. Incluso puede haber muchas mudanzas a lugares donde haya agua o donde haya naturaleza cerca, porque se va a necesitar de alguna manera estar en entornos más naturales. Es una disolución de temas del pasado también que ya han cumplido una función y un perdón o una compasión incluso de temas de la familia o de nuestro linaje o de nuestra infancia, el poder verlos como desde una mirada diferente. Para ahora hacerme como responsable a un nivel interno también con la llegada de Saturno en la casa cuarta de mi mundo emocional. También puede traer mudanzas, esta posición, temas de compra-venta también de casa se puede dar, sobre todo con la llegada de Saturno. O arreglos que se tienen que hacer dentro del hogar, porque también es el hogar físico, la casa cuarta. Si Neptuno transita por la casa quinta y cuando llegue Saturno, además también es una posición que a veces puede traer la maternidad o la paternidad, también va a despertar grandes cualidades creativas, también para poder llevar adelante proyectos que siento que me conectan mucho más con mi alma, que me nutren, que me hacen sentir vivo, que me hacen sentir bien, porque va a ser como un despertar de cualidades, de dones y talentos para gestar proyectos que me nacen desde el alma y dar mucho más espacio también con esta posición al ocio y a la diversión y a poder equilibrar el tiempo de trabajo con el tiempo de diversión o de tranquilidad o de hacer cosas que a mí me gustan y me hagan sentir vivo. También al igual con la casa sexta, cuando Neptuno llegue a la casa sexta y Saturno también, cuando se tiene Aries en la casa sexta, se tiene mucha energía en el día a día. Es una posición que a veces incluso puede haber, observar personas con Aries en la casa sexta con Marte, también se puede dar tendencia a tener dolores de cabeza cuando hay mucho estrés, cuando hay muchas cosas que hacer, porque hay como mucha impulsividad, es como si hay que hacer algo, yo me levanto el primero a hacerlo, hay mucha energía, hay mucha vitalidad, pero cuando llega Neptuno baja un poco más esa energía y esa vitalidad para que tengamos muy en cuenta también la importancia del tiempo de descanso. El tiempo de descanso para poder regenerarme y poder funcionar de la mejor manera, y también es la casa que tiene que ver con la salud. Entonces, observar sobre todo cuando llega también Saturno, si puede haber dolencias en el cuerpo, sobre todo las rodillas, las lumbares, los huesos, articulaciones, como una llamada de atención a soltar cargas o a soltar exigencias, también a parar, a descansar. Sobre todo también Saturno en la casa sexta puede traer temas relacionados con dolencias en los dientes, también tiene que ver con la dentadura o afecciones en la piel, pero es como una llamada de atención a cuidar, a la importancia también del cuidado del cuerpo y del cuidado emocional, que es Neptuno, teniendo en cuenta cómo las emociones mal gestionadas o reprimidas pueden afectar a nuestra parte física. Eso es algo que Neptuno también nos enseña en la casa sexta y favorece mucho el cuidado propio a través de una medicina mucho más integrativa u holística. Hay que cuidar mucho con Neptuno en la casa sexta, no caer en el sacrificio a través del trabajo o al servicio a los demás, que sea un servicio a los demás que se transforme a veces incluso en servilismo. Aquí hay que tener en cuenta esto sobre todo y entender que el servicio tiene que empezar por uno mismo también, si no el cuerpo de alguna manera voy a estar más cansado, voy a sentir que tengo que hacerme cargo también de cuidar mi parte física, emocional y espiritual, y también es un llamado a vivir una rutina de un día a día donde haya un espacio para cultivar esa parte emocional y espiritual a través de, sobre todo de la espiritualidad, de herramientas más conectadas con o la meditación o ejercicio, que de alguna forma esté el cuerpo, pero también estén las emociones presentes, e incluso una forma de trabajar también que esté mucho más al servicio del alma, que es la casa sexta. Va a movilizar, de hecho, profesiones o trabajos que tengan mucho que ver con lo creativo, con el servicio a los demás o con lo sanador también, o con la conexión con personas o seres que puedan necesitar de alguna manera esa ayuda, esa nutrición, ese cuidado. Si Neptuno llega a la casa séptima, aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado con Neptuno porque podemos caer en circunstancias de idealizar. Idealizar a otras personas y luego llevarme alguna decepción o desengaño donde yo no he querido ver la realidad como es o no he querido ver al otro como es. Hay que cuidar también el no caer en sacrificio, en esa energía, igual que en la casa uno de víctima. Salvador también, donde hay que poner sanos límites entre mi espacio y el de un otro para no caer en perderme. En un otro, desde ese lugar bien integrado, Neptuno en la casa séptima puede traer encuentros y relaciones que uno siente que ya hay como un reconocimiento previo, que son relaciones como muy del alma, y con Saturno también entrando en la casa séptima cuando se una a Neptuno,
sobre todo si tenéis esta casa séptima en los primeros grados, que es donde se va a vivir en este año, pues es sobre todo el poner orden y equilibrio en cómo yo me relaciono con los demás. Relaciones que están en un desequilibrio, relaciones que se están sosteniendo desde un sacrificio, cuando Saturno llega a la casa séptima y con Neptuno, además, pues si lo que ya no se sostiene se cae o se transforma para generar un sano equilibrio, sobre todo en el dar y el recibir. Es un aprendizaje, tanto Neptuno como Saturno por la casa séptima, de sano equilibrio y merecimiento entre lo que doy y lo que recibo. Y ser muy consciente, sí, me relaciono con los demás desde una energía de dar de más o de pedir de más, porque aquí se requiere un sano equilibrio. Y si no lo hay, pues podemos ver que llegan límites también, que otras personas nos pueden poner límites o a nosotros nos toca poner límites. Cuando Aries está en la casa séptima, que es el territorio de Libra, Aries es la individualidad y en la casa séptima es el compartir. Entonces es un periodo en el que tenemos que equilibrar mucho desde qué lugar estamos compartiendo, tomar como mucha conciencia si hay un exceso de individualidad o si hay un exceso de complacencia para poder igualar, porque siempre va a depender de qué planetas, si hay o no planetas en esa casa séptima. Si Neptuno transita por la casa octava, va a ser un gran despertar de cualidades psíquicas que requiere esta casa octava. Es como el fin también de emociones que hayan podido ser dolorosas, como salir del fin del sacrificio, el ver mis emociones desde una mirada mucho más compasiva, también el liberarme incluso de traumas o dolor del pasado desde una mirada mucho más trascendental, entendiendo cómo esas experiencias estaban respondiendo de alguna manera a un plan de alma que era necesario para un proceso evolutivo, también va a traer la conexión con la intimidad, sobre todo de pareja, desde una conexión muy espiritual, sobre todo en relaciones íntimas que pueden tener como un aire muy, muy sagrado, muy espiritual. Y también la casa octava tiene que ver con los bienes compartidos. Entonces, cualquier tema que pueda estar relacionado con herencias o con dinero que tenga que ver con temas burocráticos, o instituciones o a través de otras personas, revisar de la misma manera como en la casa segunda, todo muy bien, porque también puede traer circunstancias donde me están cobrando cosas que no me deben cobrar o cosas que no están como bien hechas o que hay algo que hay que revisar. Siempre se requiere una mayor revisión de temas que tengan que ver con lo burocrático o con lo económico cuando Neptuno transita por la casa octava. Si Neptuno transita por la casa novena y Saturno también, es el momento de disolver creencias impuestas o autoimpuestas para conectar con mi propia visión del mundo, con mi propia filosofía de vida, porque esta es la conexión con nuestro maestro interno, Neptuno llegando a la casa novena y Saturno también. Y cuando está Aries en la casa novena es una energía muy impulsiva en cuanto a los viajes al extranjero, y aquí puede ser muy buena la invitación también de viajar a lugares que tengan como una energía mística o lugares que se pueden considerar como sagrados también. Además de abrir la mente también, porque tiene que ver con los estudios más elevados o superiores a explorar en cuanto a adquirir nuevos conocimientos que nos puedan ser como muy útiles a un nivel mucho más espiritual o místico, nos puede ayudar mucho más a una apertura de conciencia. Si Neptuno está transitando la casa décima, la casa de la profesión y la vocación, aquí puede haber cambios profesionales si yo estoy conectado con un trabajo que realmente no me representa o no está en conexión con mi alma, porque se requiere una vocación ahora cuando Neptuno entra en la casa décima que se ponga más en el sentido realmente de quién soy. Y va a haber incluso un derrumbe, yo diría también, de creencias en cuanto al éxito, en cuanto al trabajo, en cuanto a esta parte más egoica del reconocimiento por lo que hago, teniendo en cuenta que la valía no está en el éxito profesional, sino que el valor de cada uno está en quien realmente es. Que el valor no viene dado por los logros o por el éxito, sino por quién somos en sí. Entonces yo diría que va a traer como un nuevo concepto también de lo que es el éxito, de lo que es el trabajo, de lo que es la vocación y de poder sentir como la valentía, la confianza que es Aries en la casa décima, que puede ser una energía muy emprendedora también y de mucha iniciativa y de trabajar de una manera como mucho más libre en cuanto a sentir esa confianza para llevar hacia adelante algún proyecto que me conecta realmente con lo que yo quiero, con lo que yo siento, con mis dones, con mis talentos, con mi alma, que es la energía de Neptuno. Aquí puede haber muchos cambios laborales para una apertura a nuevos trabajos que están más que incluso al servicio también de los demás y donde siento que lo que hago me llena el alma. Es eso que yo haría casi sin cobrar, aunque tenemos que cobrar porque vivimos en un mundo material, pero es ese trabajo que siento que hago desde el mayor disfrute y que donde me puedo sentir como realmente
muy realizado, pero no a un nivel de ese reconocimiento o la necesidad de reconocimiento externo, sino a un nivel muy interno. Si Neptuno y Saturno transita por la casa 11, que tiene que ver con lo colectivo, con los objetivos, también con los proyectos, metas y un ambiente como más social, va a traer un cambio, yo diría, en el ámbito de amistad y social, porque esto va a traer como la conexión con personas con quien me siento en un nivel de conciencia similar o desde una conexión mucho más espiritual e incluso la creación también de proyectos donde se puede tener como un papel también con la llegada de Saturno a la casa 11 más preponderante frente a un colectivo. Es como el papel de mayor autoridad, pero haciendo un trabajo llevando hacia adelante metas o proyectos que sean útiles para el colectivo y que responda sobre todo a un propio ideal también. Y ya por último, si Neptuno y Saturno transitan la casa 12 es como que se abre la caja de Pandora cuando entra ahí Neptuno y nos despierta muchísimo a un nivel espiritual. Llega a su casa. De hecho, aunque sea Aries el que está en la casa 12, Neptuno entra en su propio territorio, que es casa 12, para despertar cualquier condicionamiento, cualquier miedo, cualquier experiencia, incluso que venga también de la gestación. Siempre hay que tener muy en cuenta dónde está Marte y otros aspectos de la carta, pero cuando Aries está en la casa 12, dependiendo de los aspectos de Marte, durante la gestación se puede haber vivido alguna experiencia que requirió mucha energía, mucho emprendimiento, o también se puede vivir alguna experiencia donde hubo alguna circunstancia que fuera conflictiva, donde a veces la madre, incluso durante la gestación, puede sentirse limitada o que no se podía defender. Siempre va a depender, como digo, de los aspectos de Marte, donde está ubicado, pero Neptuno aquí puede sacar a la luz esas memorias del periodo de la gestación, si esto es algo que a mí me ha estado condicionando, para entender cómo esto me ha podido condicionar, es una gran invitación para entrar a indagar en nuestro inconsciente, en nuestro pasado, en nuestro linaje, también en nuestra gestación, porque el entender esas memorias que se quedan ahí guardadas, que es la casa 12, puede ser una enorme conexión con la valentía, con el coraje, con la osadía de ser yo y de tomar la vida, porque es también la energía de Aries en la casa 12, de no tener miedo de autoafirmarme, de hacer uso de mi propia voluntad, de defenderme, de ponerme en mi lugar también y de tomar la vida desde quien soy, sin conflicto, sino desde quien soy. No tengo que pedir permiso para ser yo, no tengo que pedir permiso para vivir mi propia vida. Y la entrada de Saturno, de hecho, en esta casa 12 también junto a Neptuno, quien lo tengáis en la casa 12, va a disolver de alguna manera la autoridad, el concepto de autoridad o disuelve alguna figura de autoridad en nuestra vida para hacernos más conscientes de que ahora nos toca ser nuestra propia autoridad, disolviendo creencias, disolviendo temas que estaban guardados a un nivel muy inconsciente o revisar. Es un muy buen periodo para investigar sobre acontecimientos de nuestra gestación, también porque el sacar a la luz, Saturno y Neptuno saca a la luz lo que estaba en esa memoria más inconsciente, es un enorme despertar a comprender ciertas limitaciones que yo no entendía de dónde venían, si me he sentido que tengo que estar a la defensiva, si he sentido como cierto miedo a que me pase algo, no entendía de dónde venía, si tengo como cierta impaciencia también a veces que no sé de dónde viene y ahí podemos encontrar el origen de esos condicionantes, que entenderlo, comprenderlo y ponerle luz a esa información ya es trascenderlo, ya es poder reaccionar de otra manera y usar la energía alta de Aries en la casa 12, que es la autoafirmación, el ponerme en mi lugar, el marcar límites sanos y el entender que no tengo que pedir permiso para ser yo y el autoafirmarme desde quién soy. Ya con esto es todo, he hecho un repaso muy general porque, como digo, siempre hay que tener muy en cuenta los planetas en nuestra carta, no solamente la ubicación de las casas para poder saber la manifestación mucho más concreta y precisa, pero bueno, en cualquier caso creo que os puede servir para entender el tránsito de Neptuno en Aries, esta primera entrada que vamos a tener hasta octubre y a partir de enero ya de una manera mucho más definitiva. Cierra un ciclo en nuestra vida, cierra un ciclo a nivel de humanidad y nos abre un nuevo camino que realmente está mucho más en conexión con nuestra alma. Se cae un velo de quién no somos para conectar con quién realmente sí somos y con lo que hemos venido a hacer aquí en esta experiencia que estamos viviendo aquí en la Tierra. Os envío un abrazo muy fuerte a todos, espero que os sea de mucha utilidad. Si creéis que puede ser de utilidad para cualquier otra persona, os agradezco que compartáis, para que pueda llegar a más personas y desearos una feliz entrada de este Neptuno en Aries y que sea, por supuesto, para vuestro mayor bien.